Muchas gracias por acompañarnos en Escarbando, hoy en compañía de la compañera Carolina Batista. Bueno, Carolina y amigos televidentes, ayer amigos, familiares y colegas, incluso colegas representados por dos gremios, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Dominicano de Periodistas, estuvieron protestando frente a la Procuraduría General de la República, y yo creo que con una causa más que justa, reclamando que el caso del asesinato del periodista y economista Blas Olivo, del cual ya se han cumplido 3 años, se ha llevado por fin a juicio de fondo y haya las consecuencias que espera la familia de Blas, que esperan sus amigos, sus colegas y que espera la sociedad dominicana ser resarcida por la pérdida de un ciudadano útil, un hombre de bien, un hombre bondadoso, porque precisamente muchos dicen que a Blas se le engañó, debido a que él era una persona confiada, buena, y que probablemente esta gente le tendieran una trampa, quizás haciéndole alguna señal para que ayudara a alguien en el camino, que él acostumbraba a ser una persona muy solidaria con quien conocía y con quien no conocía. Y no hay razón por la cual esta familia está en este calvario. 3 años. La policía detectó y explicó y dijo que había una banda entre civiles, militares y policías que se dedicaba a esa banda a buscar personas que tuvieran vehículos de cierto valor. Entonces mataba a esa persona y el vehículo lo desguazaban y lo vendían por piezas. De esos acusados ya hay varios muertos que la policía dice que ultimó en intercambio de disparos, pero los demás están identificados, están sometidos, pero le dan largas y largas a este caso, y esa familia está sufriendo porque cuando usted pierde un ser querido y usted no tiene un cierre, más cuando se pierde de manera cruenta como en este caso, eso es un dolor que no se puede describir. Es un gran abuso que se está cometiendo contra una familia decente. Y es que un caso que tiene, ya como decías Gustavo, 3 años y han pasado más de 250 audiencias, ni siquiera tienen una fecha para el juicio de fondo. Eso es un abuso. Grandísimo, y la familia denuncia que todo esto ha sido culpa del Ministerio Público. Ellos responsabilizan al Ministerio Público de ese retraso en el caso, ya que la policía armó un buen expediente, lo entregó, pero en primer lugar pusieron en libertad a 3 de los principales acusados, militares y agentes de la DNCD, uno de ellos, lo pusieron en libertad inmediatamente y no se ha dado mucha explicación de por qué esas personas pasaron a ser desvinculadas del caso. Entonces la familia lo que está exigiendo es que finalicen con este caso, porque luego de que a uno se le muere una persona de esa manera o le matan a una persona, lo mínimo que uno quiere es que se haga justicia. Obviamente, porque es un dolor que tú no lo vas a reparar completamente, pero por lo menos que haya consecuencias. Claro, y es un asunto que involucra a varias personas ligadas a algunos estamentos de poder, y la desvinculación del caso es lo que más a la familia está preocupando en este momento, en el caso de un asistente de un senador que ha involucrado en el caso, y se dijo que fue un asunto por encargo para robo de vehículos, que a eso era que se dedicaba esa banda, pero tampoco han sido esclarecidas bien esas circunstancias en las que se produjo ese asesinato. Y esto de verdad es un gran abuso, y eso lleva a que uno reflexione, porque aquí muchas veces hay comunidades o familias o personas particulares que se cansan de esperar por el resarcimiento, por algún hecho de que han sido víctimas debido a la delincuencia o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, harto de esperar, muchos deciden tomarse la justicia en las manos. Esta familia no va a hacer eso, una familia muy decente, que no es dada a la violencia, pero de verdad que eso es un abuso muy grave. Uno piensa si es que aquí solo hay justicia, solo responden las instituciones cuando se trata de alguien influyente, de alguien con poder económico, político. O sea, el resto de la población no tiene ningún tipo de ayuda, ni de acompañamiento, ni de respuesta de las instituciones cuando se trata de ir a buscar justicia. Eso es una barbaridad, un abuso, una tragedia. Esa es la mayor indignación de la familia, de hecho, que es muy de conocimiento general que cuando la justicia quiere resolver un caso, claro que lo resuelve de manera récord, en forma récord, sí, y uno dice, es. wow, sí funciona. Entonces, ¿por qué en algunos casos no? Lo retrasan, le dan tanta larga. Eso deja mucho que decir de las autoridades. Y hay una vieja expresión de los abogados que justicia retardada es justicia denegada. Y en este caso es un claro caso de
denegación de justicia para la familia de Blas Olivo, que todo el que le conoció sabe quién era, una persona servicial, buena, que no merecía que se le hiciera lo que se le hizo, ser muerto de esa manera. Eso es un gravísimo abuso y no debemos desmayar en reclamar justicia en este caso. El Ministerio Público entonces que haga su trabajo, que bastante, que dice que hace cosas, bueno, pues ahí tiene un caso específico para actuar. No hay excusa ya. Esa familia merece que ese caso sea llevado a fondo y que los responsables de haberle quitado a esa familia y al país una persona de bien paguen por lo que hicieron. Carolina, por otro lado hay otro caso judicial también, ¿verdad?, que ha estado en la palestra, que es el caso del asesinato, secuestro o asesinato de Junior Ramírez, un abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo último que se ha estado hablando es de que uno de los principales imputados, Argenis Contreras, que era un empleado de la ONSA, que estaba en el exterior, fue apresado en Nueva York por la Interpol, tiene como abogado a Carlos Balcácer, y la familia de Junior y otras personas han estado denunciando y comentando con temor que cuidado si están armando todo un muñeco, como dice la gente, para culpar a dos supuestos agentes policiales como los principales responsables en este caso. Porque ese es un cuento que muy pocos lo van a creer. ¿Cuánto gana un agente policial para pagar supuestamente millones? Y además, si no era ellos que los estaban supuestamente extorsionando, chantajeando, eso no tiene explicación ni pie ni cabeza. No, y que en caso de que esa versión se compruebe de ser cierta, hay que ver quién encomendó a esos supuestos policías a cometer el crimen, porque no creo que lo más que pudieran decir es que ellos actuaron como sicarios, o sea, como matones por encargo. Bueno, pero si es así, ¿quién les encargó? ¿Quién les encargó? Exacto. En el día de ayer le dictaron 3 meses de medida de coerción a la esposa de Argenis. El Ministerio Público dice que tienen pruebas de que ella fue cómplice en el encubrimiento del cadáver. Según el expediente, Argenis llegó a la casa donde reside con su familia con el vehículo y el cadáver dentro, y la esposa lo sabía y lo ocultó, lo ayudó a esconder el cadáver. Hay que ver cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público de que ella fue cómplice en el encubrimiento, pero mientras tanto va a tener que cumplir 3 meses de medida de coerción en la cárcel de Najayo Mujeres. Bueno, ese otro caso también que ojalá no se ceben contra esa mujer. Yo no digo que ella sea inocente, pero estamos claros todos que ella no fue la principal actuante en esa planificación, en el secuestro, si es que hubo el secuestro como tal, porque ahora dicen que lo ejecutaron ahí mismo en la universidad, y el posterior intento de encubrimiento de ese hecho tan grave como es el asesinato de Junior Ramírez. Todo esto siempre ha estado muy oscuro en un sentido de que, por más que insistan el señor que era director de la ONSA, Rivas, y los demás, de que bueno, que Junior estaba extorsionando, estaba exigiendo dinero. Bueno, pero si ustedes lo están chantajeando y le están exigiendo dinero, es porque entienden que tienen contra usted una información que usted no quiere que se revele. Y si usted no quiere que se revele, si usted no tiene hecha, no tiene sospecha, dice el refrán popular. Entonces usted bien pudo, si me están chantajeando, vamos a los tribunales y demuéstrame eso, y ya. Pero quien paga es porque algo tiene que esconder. Entonces yo creo que ahí es que está el origen de esa tragedia también, que fue la muerte de este profesor y abogado. Bien, vamos a una pausa. Sí. Bueno, ¿tú recuerdas, Carolina, que en el comité político se estuvo bailoteando con el asunto de si decidían cómo abordar el tema de las primarias abiertas o cerradas? Se habló de que el comité político había decidido apoyar esa modalidad, pero que el presidente Medina, como con descendencia o respeto al expresidente Fernández, dijo, bueno, pero vamos a buscar la consulta de un equipo de juristas expertos, a ver qué opina. Se habló mucho de los juristas, y se habló que sí, decía Reinaldo que ya están, y luego no se contrataron esos juristas para obtener esa opinión. Lo que sí se hizo fue que en otra reunión entonces se decidió dejar eso
en libertad, en la libertad del Congreso de cada congresista. En el caso de los PLDistas, ¿no? Mucha gente entendía que eso era una tomadura de pelo porque la misma influencia que cada uno de esos líderes tenía en el comité político la van a tener en el resto del partido. Proporcionalmente, cada quien tiene su porción. Y efectivamente lo que ocurrió en el Senado es que el grupo, al parecer, o evidentemente dominante, que es el presidente Medina, decidió, primero en la comisión y luego en el pleno, en la sesión, aprobar que el proyecto de ley, que ya se aprobó en primera lectura, contenga la modalidad de primarias abiertas al unísono y obligatorias con el padrón de la Junta. Eso provocó que los 6 senadores todavía fieles al expresidente Fernández abandonaran la sala de común acuerdo, coincidiendo con los 2 senadores del Partido Revolucionario Moderno. 8, pero 24 aprobaron ese proyecto. Se espera, yo no sé si hay sesión hoy, que tan pronto sesione el Senado se apruebe también en segunda lectura, donde se espera poder tener un poder de veto los que se oponen, ya sea gente del PRM, uno que otro reformista, y los diputados del presidente Fernández en la Cámara, porque ahí no está muy claro si el presidente Medina contaría con el número suficiente para que llamen mayoría calificada, que son 2/4 partes. Ese es el problema de cuando en el Congreso prima la mayoría de un partido por mucha ventaja, y es que las cosas se van en este caso de un grupo de un partido, porque exacto, ni siquiera el mismo partido está dividido unido, de una forma que de verdad represente una opinión grupal o de la sociedad, realmente representa a un grupo de un partido. Entonces, de que se hace urgente de que esa ley de partidos políticos se apruebe, eso es un hecho que... Pero ese tema de ahora incluirle el asunto de primarias abiertas y simultáneas, lo de simultáneo yo no lo veo tan mal, porque eso de que un partido tenga hoy, el gasto que presenta eso para el Estado, de que hoy haya una convención del PRD y en 6 meses otra del PRM y otra luego del PLD, se podría solucionar en un solo día. Pero el tema de que sean abiertas se puede prestar a muchísimas cosas dentro de la misma convención, y no sé qué tan conveniente sea para todos los partidos que sean abiertas. Quizá para el PLD sí sea conveniente, pero para los otros partidos no creo que lo sea tanto. En cuanto al gasto, al parecer, si es que la Junta va a asumir ese costo y la labor de montar estos procesos, si se hace al unísono, puede ser menos costosa que la Junta, si es que la asume, las haga por separado. Además, yo creo que para la ciudadanía en general es menos molesto tener un solo ruido mejor que muchos ruidos cada rato, ¿no? Exacto, ¿no? Y que vivimos una campaña política por eterna. Eso, entonces ya sería en un solo momento el gran escándalo, sí, porque es un ruido grandísimo. Y aún la Junta no la suma per se, siempre aporta, porque siempre le aporta equipos, materiales, sí, siempre hay dinero del bolsillo. Bueno, y el financiamiento que se le da, que el pueblo dominicano le da a los partidos a través de la Junta. El dinero sale del bolsillo, ¿no?, de nosotros, como quiera. Entonces, perfectamente. Debe de ser de la forma en que menos nos afecte, ya que pagamos eso. Yo te digo una cosa, yo no acabo de entender muy bien por qué la oposición del presidente Fernández y de su gente, porque yo no sé qué es lo que ellos temen, porque si ellos dicen que tienen la mayoría a su favor, sin importar que sean abiertos o cerradas, ellos contarían con esa mayoría de los PLDistas. Y si es que todos los partidos al mismo tiempo van a votar, así hay menos probabilidad de que de un partido se vayan al otro. Ellos entienden, lo que han opinado es que cada partido debe tener el control de sus miembros, y por eso abogan más por una primaria cerrada, de que sean solamente los miembros del partido. Porque yo, que no me meto en nada de eso, ni milito, ni voto siquiera, pero te digo, lo que dicen que va a ser la ruina del sistema de partido, que clientelismo, que compra de votos, que costo. Ahora mismo, el costo, las campañas son costosísimas. Inclusive internamente, quien aspira a regidor, por ejemplo, sabe lo que eso cuesta en un municipio más o menos grande. En uno de los municipios de la provincia de Santo Domingo, en el distrito o Santiago, o en La Vega, o San Francisco, Puerto Plata o Higüey, hay que buscar un dinero para tú ser regidor. En la pre-campaña, sí, y luego en la campaña ni se diga. O sea que cuando llegan ahí ya se ha gastado un dinero muy grande.
Y ese es el principal problema del sistema político, que tienen que, ese dinero se busca, ese dinero no sale de del bolsillo del candidato. Y quien da quiere que se le devuelva de alguna manera. Ese es el principal problema del sistema porque político. no es por gracia que un empresario, un comerciante le dice, mira, toma 1 millón para campaña. No, eso es un favor que luego tiene que pagarse. Sí, y con creces que lo cobra. Con intereses. Mejor sería que le tomen prestado a un banco y no a un fulano de eso. Entonces, eso por un lado, o sea que por ahí yo no veo ese argumento, no lo veo flojo. En cuanto al clientelismo, señores, hay que estar vivo para oír cosas. De esos 6 senadores del PLD, yo respeto a José Rafael Vargas, porque creo que es una persona correcta, que no incurre en vagabundería, que es el senador de Payán. Pero Félix Bautista hablando y denunciando clientelismo, Prim Pujals, pero por Dios, si nos estamos poniendo locos, yo creo que, entonces, que argumenten el aspecto constitucional, eso es discutible, los abogados nos dicen una cosa, pero que no me vengan diciendo que porque el clientelismo, porque, claro. Y si hay un grupo que hizo clientelismo y ha hecho, y además, y justificó cualquier cosa por el poder, ese grupo del presidente Fernández, entonces que no me vengan con eso. De igual manera el Partido Reformista, de igual el PRD, que en gran medida el PRD es el PRM. Entonces, yo creo que la justificación y el argumento del clientelismo y esa cosa, ninguno está de esos partidos tradicionales y dirigentes en calidad moral para denunciar eso. Ahora, que argumente lo constitucional, lo de que cada partido tiene derecho a hacer las cosas como crea, perfecto, muy bien. Vamos a ver si en la Cámara de Diputados logran ponerse de acuerdo. Tendría que darse una especie de pacto entre leonelistas, PRMistas, una parte de los reformistas, porque hay otros que ya están bateando por el otro lado. Ajá. Ya Josecito Jacín aprobó en el Senado, de común acuerdo con el PLD. Claro, y los que están del lado de Danilo también. Exacto, sí que no va a ser tan fácil. En la Cámara de Diputados es donde podría trancarse un poquito el juego. Se va a trancar un poco, pero no es que la parte que se opone tampoco, es que tiene la sartén por el mango. Exacto, sí. Y tú sabes cómo aquí convencen a la gente. Yo no sé cómo es. Bueno, Carolina, por otro lado, ha habido protesta e indignación de parte de los movimientos de apoyo a la lucha por los derechos de las mujeres y otros sectores que apoyan a las mujeres. Incluso un funcionario de gobierno, que es el doctor Víctor Terrero, director de Conavicida, porque así como un palo acechado, una comisión de la Cámara de Diputados, mientras la gente estaba entretenida con esto de lo que pasaba en el Senado con ley de partidos, aprobó que se acogiera al Código Penal excluyendo las 3 excepciones que ya el presidente de la República como cabeza del Ejecutivo había propuesto en la observación que hizo al Código Penal. Las 3 excepciones que todo el mundo sabe, es decir, que no es aborto porque quieren manipular, es el derecho de una mujer a decidir si continúa o no con un embarazo en 3 casos excepcionales. Uno, si se ha demostrado científicamente con exámenes médicos que esa vida en su vientre es inviable, o sea, que va a morir pronto, que no tiene posibilidad, esa es una. Si pone en riesgo la vida de la madre. Y la tercera, que yo creo que incluso es la más atendible, creo, de todas, si es ese embarazo fruto de una violación y o un incesto. Claro. Es decir, que un papá sinvergüenza, un hermano, un tío embaraza a una niña que la viole, no se puede obligar a esa niña que no está en su proyecto de vida en ese momento ser madre, y menos de esa manera, obligarla a que continúe con eso. Entonces, son las únicas 3 excepciones. Y es si la mujer decide, no es tampoco que se le va a obligar. Claro. Entonces, eso es atendible por la gente más juiciosa, dentro y fuera de las iglesias, donde quiera. Y ya que luego que el presidente observó el código de que sí tenía que tener esas 3 excepciones, y se logró eso fue un logro dentro de la lucha de las personas que están peleando por ese derecho, no debe dejarse de estar al acecho. Y ese tipo de acciones como la marcha que hubo ayer de un grupo de organizaciones deben de seguir produciéndose, porque si nos quedamos silentes ante Pero es que ya la comisión, como dijimos, fue un palo acechado. Exacto. Hizo las recomendaciones que se aprobara sin incluir las 3 excepciones. Claro, y yo creo que fue, como dice el doctor Víctor Terrero, una cobardía por un lado, pero yo creo que es una vagabundería. Claro. Porque ellos saben bien que ese es un tema de mucho interés social y una comisión no puede hacer lujo sin informarle a nadie que va a decidir sobre eso,
venir y de buenas a primeras como un madrugonazo, Claro. ya hicimos esto. No, y Así, que todo ¿no? el que defiende eso me parece una defensa absurda, porque uno no Irracional. puede defender una vida que todavía no es vida o que no va a ser nunca, en el caso de estos embarazos en que el niño viene deforme, no deforme porque lo han querido vender que le va a faltar un bracito, no. No. Se habla específicamente de deformidades incompatibles con la vida. Que va a O sea, morir como que quiera. no hay manera Entonces, de que sobreviva. llevar a una mujer a que dure los 9 meses exponiendo su propia vida para después sufrir el trauma de que esa criatura va a Eso es morir absurdo. inmediatamente. Ese tipo de cosas. Entonces, Claro. eso ocurrió, entonces, con justa razón las mujeres están reclamando que por lo menos el pleno de la Cámara cuando se sesione no acoja esa recomendación de esa comisión. Exacto. Igual el doctor Víctor Terrero, que es un funcionario importante en ese aspecto porque trabaja con el Consejo Nacional de VIH-Sida y que aborda todos esos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB y de la heterosexual en general. Bueno, vamos a otra pausa. Este jueves, durante la celebración de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en Perú, comparecieron el presidente Danilo Medina y también el ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas se abarcó en un discurso en defensa de la reducción de la pobreza que ha logrado el presidente Medina en 6 años, esa reducción que a veces no es tan palpable en la República Dominicana, y del lado del presidente se enfocó más en hablar de temas comerciales, acuerdos de libre comercio, y en la necesidad que tienen los países de experimentar más las exportaciones o incentivar más las exportaciones que las importaciones. Un discurso de 12 minutos tuvo más o menos el presidente Medina y ahí desarrolló otros temas de transparencia y justicia, Gustavo. Bueno, el presidente Medina es entendible porque hay una situación tensa en el intercambio comercial mundial a raíz de la presidencia del presidente Donald Trump, que quiere cambiar la forma en que en los últimos años, en los últimos lustros diría yo, se está llevando a cabo el intercambio comercial. Para nadie es un secreto que la irrupción de una potencia como China, que le vende y le compra al mundo entero, y que en el intercambio con Estados Unidos y con otros países tiene superávit, porque los chinos, primero, son muchos, son 1.300 millones de personas. Segundo, es gente muy trabajadora, muy disciplinada, y con un gobierno que tiene una disciplina férrea, que no permite charlatanería, ni que se anda jugando con que te metió la mano aquí, o sea, tiene unos planes que ahí hay que cumplirlos. Ahí no se juega con eso. Entonces, eso ha dado éxito a China, y entonces China también está mirando hacia esta región. Desde hace mucho se viene hablando de que países como el nuestro pequeño, que no podemos de tú a tú competir con esas grandes potencias, porque imagínate tú, son economías tan grandes, ¿no? Que una sola ciudad, a veces un departamento, un estado, es más grande que esta isla entera. Entonces, lo que se suele hacer es que países pequeños busquen lo que llaman los economistas un nicho de alguna ventaja comparativa, producir cosas que esos países no producen, por la razón que fuere, o negociar como en bloques. Entonces, un bloque de 2 o 3 países pequeños hace un volumen interesante para poder intercambiar. Eso es lo que está proponiendo el presidente. Lo han propuesto otros en diferentes momentos, pero lamentablemente no se ha llevado a cabo como se debiera. Tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos el sistema interamericano en Centroamérica, que nosotros pertenecemos como el SICA, y tenemos otro tratado de libre comercio, pero como que de común acuerdo, como bloque negociado, no lo hemos hecho. Yo creo que esa es una buena propuesta, ojalá que de verdad se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Lo demás, ya veremos que de ahí sale un documento que todos firman y luego como que no se le da el seguimiento debido, porque eso ha pasado en todas las cumbres. Sí. Sí. No, que el presidente también hizo una denuncia y es el hecho de la disminución significativa en el porcentaje de exportación. Claro, él hizo la comparación con esas grandes potencias, pero el continente americano pasó de exportar más de un 12% a un 5 punto y algo por ciento, o sea que es una reducción muy significativa. Pero la culpa no la tienen esas potencias. Yo creo que los países, cada uno debe hacer lo que debe hacer. Lucha, claro. Porque es que yo te voy a poner un ejemplo. Tenemos cerca de nosotros a Cuba, ¿verdad?
que tiene muchísimos años diciendo que el embargo, pero yo esa historia ya no me la creo tanto, porque Vietnam ya es una potencia económica y tiene menos años que Cuba, que logró su reunificación, que le ganó una guerra cruenta a Estados Unidos y primero luchó contra otras potencias como Francia. Y sin embargo Vietnam es hoy día una potencia económica. Sigue siendo un país socialista, de un gobierno socialista, pero tiene un intercambio fluido con Estados Unidos y otros países. Y no solo fueron bloqueados, tanto Vietnam como China, sino que inclusive fueron invadidos. Pero ellos hicieron lo que tenían que hacer, se fajaron a producir. Claro. Porque tú no puedes vivir lamentándote, tú tienes que buscar la manera de, si te bloquean por un lado, bueno, tú produces otra cosa que te gane otros mercados. Entonces, igual China no solo es que la bloquearon en el aspecto económico, sino que China no les permitía ni siquiera estar en la ONU hasta el año 1972. Sin embargo, ellos escogieron un modelo, dijeron, déjame tomar lo mejor de este sistema y de este, y hoy son una potencia a la cual todo el mundo respeta y tienen que sentarse a conversar con ellos. Claro. Entonces yo creo que los países deben buscar la forma, la viabilidad de cómo. Tú dices, bueno, no me va bien este intercambio, busco el otro, no me va bien este producto, hago lo otro. Y yo creo que en eso es que nuestros países de la región de aquí de las Américas hemos fallado. No podemos ir quejándonos ya de Europa, de Estados Unidos, de China, porque bueno, ellos no van a venir a solucionarnos nuestros problemas. Claro, cada quien tiene que resolver los suyos. Sí, entonces si entiende que no es bueno el intercambio, bueno, pues que no intercambien, pero no vivan quejándose y hagan lo que tienen que hacer. Claro. A mí me chocó mucho la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, por el hecho de que venderle a la República Dominicana esa mágica disminución de la pobreza es un poquito entendible porque estamos acostumbrados a eso, pero uno puede ver la realidad. Pero uno vender esa imagen al exterior, que allá sí se lo van a creer. Yo digo que no es ni bueno eso, porque entonces cualquier cosa de colaboración dice, no, pero esto está muy bien. No, eso está muy bien. No colaboremos, eso está rico. Vamos. Tenemos que despedirnos, será hasta otra próxima entrega. Hasta el lunes, sí. Gracias.